Gracias por permitirnos entrar hasta su seno familiar para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Vamos a ver unos 4 o 5 eventos que están en la Biblia sobre personajes que vivieron cosas tremendas, tremendas, pero que ellos no sabían que lo estaban viviendo. Si usted tiene una Biblia, acompáñeme al libro de los Hechos en el capítulo 12. Hechos capítulo 12. Aquí se abre la historia de Pedro. En ese mismo capítulo menciona que Herodes había agarrado a algunos discípulos, especialmente a Jacob, lo había encarcelado y después de haberlo encarcelado, lo matan. Y viendo que eso agradó a todo el pueblo romano, él viene y también agarra a Pedro y lo introduce en una celda para que esté ahí, y era obvio que la intención de Herodes era matarlo. Pedro fue llevado a esa cárcel. Usted lo puede ver en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y estando Pedro ahí, la Biblia dice que él estaba en medio de dos guardias encadenado. Una vez más, encadenado estaba Pedro en medio de dos guardias. Ahí estaba él, quizá durmiendo en horas de la noche o de la mañana. Pero, ¿qué sucedió ahí? Ahí vamos a ver lo sobrenatural de Dios en aquellos siervos que predican la palabra del Todopoderoso. Ahora sí, capítulo 12, versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Mire qué sorprendente lo que pasó con Pedro. La Biblia dice que la iglesia estaba orando por Pedro porque fue encarcelado. Dios envió a su ángel a esa cárcel. Lo que llama mucho la atención es de que Pedro está en medio de dos guardias encadenado. Lo primero que pasa es que el ángel suelta las cadenas de Pedro. ¿Qué pasó con esos soldados? La Biblia no describe qué sucedió. Eso lo deja a nuestra imaginación. Pudiera ser que esos guardias se quedaron dormidos por medio del ángel, porque ningún guardia, cuando está cuidando a un preso, puede dormirse. Porque en ese tiempo, si un preso huía después de que el guardia lo estaba protegiendo o cuidando, al guardia era al que lo metían preso y le quitaban la vida. Por lo tanto, estos guardias no tenían que dormirse. Pero, ¿qué sucedió? El ángel que fue enviado por mi Dios sacó a Pedro de la cárcel. Amigo, amiga, quizá usted, hablando espiritualmente, está en una cárcel de deudas, de enfermedades, de miedo. Quizá está en una cárcel de depresión. Déjeme decirle que por confiar en Jesucristo, mi Dios enviará a su ángel para sacarlo de ese hoyo, sacarlo de esa desesperación, sacarlo de esa depresión que está pasando y ubicarlo en el lugar donde Dios quiere tenerle. Hay otro caso en la Biblia, como muchos más, y quiero que me siga, por favor,
en el libro de Génesis capítulo 28. Dice en el versículo 11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y ese es el título de este mensaje, pero no sabía. Hemos visto a Pedro y ahora acá a Jacob. Pedro rescatado por un ángel. Jacob acostado en ese lugar soñó que ángeles subían y ángeles bajaban. Pero algo sorprendente de Jacob es que él no sabía que en la tierra donde él estaba era un lugar donde había presencia angelical. Veamos una vez más el versículo 16, por favor. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Se recuerda que en un mensaje anterior también hablamos de Pedro, donde Pedro había estado tirando sus redes por mucho tiempo, por muchas horas, y no había tomado nada. Y luego él estaba en Genezaret, en ese mar, en ese lago. Pero Genezaret significa lugar de riquezas, donde fluye la riqueza. Pedro no sabía que ahí habían riquezas, porque aún tenía su vista espiritual cerrada, hasta que Jesucristo llegó y dio la orden, él pudo obtener esa bendición. Jacob está en el mismo lugar, en el lugar donde él estaba. Él no sabía que ahí habían manifestaciones de parte de Dios. Déjeme decirle que desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla de movimientos angélicos. Dios habla que Él va a enviar a sus mensajeros, a sus ángeles, para bendecir, traer dirección, provisión, salud a todos sus hijos en este tiempo. Y hoy más que nunca, esas sobrenaturalidades las vamos a ver y las vamos a seguir viendo y teniendo esas experiencias gloriosas que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo lo podemos hacer. Ahí donde usted está, quizá en el seno de su hogar, yo sé que ahí van a haber manifestaciones celestiales. Y usted quizá va a decir: pero yo no sabía que aquí en mi casa hay ángeles de parte de mi Dios. Dios dice que Él enviará a su ángel. Escuche bien eso. Él enviará a su ángel para que su pie no tropiece en piedra alguna. Por eso dice la Escritura en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Hay ángeles de mi Dios prestos, listos para ayudar a todo aquel que invoque el nombre de Jesús. Es importante que usted venga y ya deje de consultarle el horóscopo. Ya deje de consultar libros que no traen nada de beneficio. No estoy en contra de la lectura. Por eso dije al inicio, libros que no traen ningún beneficio. Estudie la Biblia. En la Biblia va a encontrar usted el consejo, la dirección que necesita
a diario para su vida. Pero es necesario que usted actúe y lo haga, porque al actuar definitivamente usted va a caminar sobre lo sobrenatural. Vamos al siguiente pasaje. Si usted puede ir al libro de Juan, capítulo 20, por favor. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Mire qué tremendo esto. María, la que tuvo la bendición que el Espíritu Santo se posesionara en ella y naciera el Redentor de este mundo, Jesucristo. Ella ya sabía lo que iba a pasar, porque mi Jesús se lo había anticipado, no solo a ella, sino que a todos sus discípulos. Pero dos personajes angélicos se le aparecen en esa tumba y hablan con ella. Pero después el mismo Jesús le habla. Ella no reconoció su voz, pero tampoco ella reconoció a mi Jesús. Ella no sabía que estaba hablando con Jesucristo. Ya Él había resucitado. Ya Él se le estaba apareciendo. Lo mismo pasó cuando aquellos dos hombres, se recuerdan que iba para Emaús y se le aparece un personaje y le empieza a hablar. Y es Jesús el que va con ellos. Pero ellos tampoco sabían que el hombre que estaba juntamente con ellos, caminando y platicando, era el mismo Jesús. Amigo, amiga, muchas veces Dios siempre hace milagros a cada instante, a cada minuto. El hecho de que estemos respirando y estemos sanos, ese es un milagro de parte de Dios. ¿Cómo no agradecerle a Él? De cuántos peligros al día de hoy mi Dios nos ha librado y nosotros no nos hemos dado cuenta. Nosotros ni siquiera nos hemos percatado de cuántos peligros mi Señor, hablemos de hoy mismo, en estas horas que han pasado, de cuántos peligros nuestro Dios Todopoderoso nos ha librado. Pero aún así, algunas personas, en lugar de agradecerle a Dios, algunos dicen: qué suerte la que tengo. Platican con otro y dirán: mira vos, yo soy el hombre más suertudo acá sobre la tierra. Mira, fíjate que allá había unos ladrones, asaltaron a todos menos a mí. ¿Te acordás que la semana pasada te conté que yo pasé en medio de una balacera y hubieron muchos heridos y a mí, mira, ni un solo rasguño? Y otro, ¿qué le podrá decir? No, ya me di cuenta que vos sos una persona afortunada, sos una persona que tenés mucha suerte. No es suerte, no es fortuna, es pura misericordia de Dios que le ha ayudado, que le ha salvado y que lo ha rescatado de peligros que usted ni siquiera se lo ha imaginado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dar tributo, alabanza, adoración al Todopoderoso en gratitud por lo que ha hecho por nuestras vidas. Sigue diciendo la Escritura en el siguiente pasaje, en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés
del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Ese mismo pasaje de Éxodo 34:29, en la versión traducción lenguaje actual, dice: cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, traía consigo las dos tablas con la ley escrita en ellas. Su cara brillaba, pues había estado hablando con Dios, pero Moisés no se había dado cuenta. Había un brillo en él que toda la gente al verlo se tenían que cubrir y tuvieron miedo. Y le tenían que decir a Moisés que se colocara una especie de pañuelo o trapo sobre su rostro. ¿Sabe? Después de que nosotros venimos de buscar la presencia de Dios, como dice la Escritura, de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. De lo que tenemos adentro se va a reflejar por fuera. Todo lo que hemos acumulado todo este tiempo de palabra, de presencia, de servicio, de santidad, de fidelidad, se va a reflejar en nuestras actitudes de nuestro diario caminar. Todo. Por eso es importante no olvidarse de la presencia de Dios, no olvidarse del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu de Dios, nada podemos hacer. La misma presencia de Dios estaba en Moisés. Mire qué privilegio de este varón. Él hablaba cara a cara con Dios, como cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con un amigo. De esa manera, Moisés lo hacía. Pero lo que quiero resaltar acá es de que él no sabía lo que tenía. Y eso fue usual. Ahí se recuerda que cuando vieron a Pedro, después que a mi Jesús lo llevan para interrogarlo y después crucificarlo, cuando Pedro lo va tratando a la manera de perseguirlo, la demás gente, los fariseos, decían: tú eres también un seguidor de Jesús, tú estuviste con él. Se recuerda esa vez cuando Pedro lo niega 3 veces y él dice: no lo conozco. Pero ¿qué dice la gente? Pero si hablas igual que él. Hay un refrán que comúnmente decimos acá en Guatemala: el que anda entre la miel, algo se le pega. Por lo tanto, si nosotros todos los días andamos con Jesús, todos los días buscamos su presencia, déjeme decirle que esa presencia se nos va a pegar. Esa presencia va a estar en nosotros y va a irradiar en todo nuestro ser para que la gente, sin que nosotros hablemos, la gente se va a dar cuenta por nuestra conducta, por nuestro testimonio, cuánto hay de Dios en nuestras vidas. Déjeme finalizar con este último ejemplo, por favor. Lo quise dejar de esta manera porque en los que vimos con anterioridad, ángeles, presencia de Dios. Pero en este caso, quizá es un poco, se podría decir, triste o lamentable lo que pasa con este varón. Y hablo específicamente de Sansón. Usted sabe muy bien la historia de este hombre. La Biblia no describe que él era un hombre muy musculoso, alto. La Biblia no da características de cómo era el cuerpo de Sansón, pero sí da características en donde tenía su fuerza. Algunos dicen que era en el cabello que tenía. No, ese era un simbolismo nada más. El que daba la fuerza a Sansón
era el Espíritu Santo, el que daba todo ese poder para derrotar leones, destruir a los enemigos de Israel. No era sus 7 quedejas en el cabello de Sansón. No, 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 no. Era el poder de Dios, la presencia de Dios, quien le daba a él ese beneficio. Y Sansón lo sabía. Él traía un propósito como usted en esta vida. Todos nosotros tenemos un propósito en esta vida. Por lo tanto, no tiene por qué preocuparse. Esto que está pasando hoy en día acá en Guatemala y a nivel mundial, esta pandemia, no se preocupe, no se aflija. Le tengo buena noticia. Usted no se va a morir si aún no ha cumplido el propósito de Dios en esta tierra. Así es de que háblele a la persona que tiene a su lado y mírele a sus ojos y dígale: te tengo buenas noticias. Mira, esta pandemia que está sucediendo, no te preocupes, no nos puede tocar, no nos puede hacer daño. No podemos morir con esa pandemia porque aún no hemos cumplido el propósito de Dios. Así es de que, buenas nuevas, no va a morir sin antes el propósito por el cual Dios lo colocó en esta tierra, aún usted no lo ha realizado. Sansón sabía de ese propósito. El propósito era librar a Israel de manos de los filisteos. Pero usted sabe la historia. Sansón una, otra y otra vez desobedece a Dios. Y aún en esa desobediencia, por pura misericordia, Dios aún estaba con él. Y esto se repite hoy en día en muchas personas. Gente que le ha servido a Dios, gente que oraba por enfermos y los enfermos sanaban. Personas que estaban descarriadas, por medio de usted volvieron nuevamente a los caminos de nuestro Señor. Pero después usted se enfrió. Después usted dejó de servirle a Dios. Pero esa presencia de Dios siempre ha estado ahí en usted, únicamente que no la ha activado. Y usted dice: yo creo que no sirvo para nada. Yo creo que Dios se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado de usted. Dios lo que quiere es que usted vuelva a activar como lo hacía antes, para que vea la gloria de Dios. Y en un caso más extremo, quizá aquella persona que fue usada por Dios en algún momento se desvió, se apartó de la presencia de Dios, y aún así Dios le ha dado otra oportunidad, y le dio otra oportunidad y otra oportunidad. Aproveche las oportunidades que Dios le ha dado. No vaya a ser, se lo vuelvo a decir, no vaya a ser que le suceda lo que pasó con Sansón. Mire lo que pasó con este hombre de Dios. Era alguien apartado, era un nazareo, era alguien escogido de parte de Dios. Pero Sansón muchas veces pecó. La Biblia no dice que se haya arrepentido cada vez que él pecó. No describe la Escritura que él se haya arrepentido. Pero aún así, la misericordia de Dios estaba con él. Cuando venía algún peligro, Dios lo salvaba por medio de su presencia. Pero en esta oportunidad, dice en el libro de Jueces, por favor, capítulo 16. Todos sabemos de que él se enamoró de una mujer que se llama Dalila, según lo describe la Escritura. Y esta mujer le rogaba que le revelara su secreto. Por 3 oportunidades, él le mintió, le fingió. Pero por último, él vino y le dice la verdad. En esas 3 oportunidades, cuando quieren prenderlo, él derrota a sus enemigos. Le dicen: Sansón, los filisteos, rompía aquellos lazos. Los filisteos, él venía y los destruía. Vienen los filisteos, él venía y con sus puños derrotaba a sus enemigos. Pero
¿Qué pasó con Sansón? Dice Jueces capítulo 16, versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ese mismo pasaje en la versión TLA dice: y le gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. Qué triste este fin de este ungido de Dios, de este siervo del Señor. Él no sabía que ya la presencia de Dios se había apartado de él. ¿Qué vale que la persona sea un exitoso, una exitosa? Que sea un campeón, alguien que logre todos sus objetivos, que sea de lo mejor. Qué bueno por todo eso. Pero ¿de qué le sirve que acumule y tenga todos esos premios, todas esas riquezas, si el Espíritu de Dios no está en esa persona? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es vida. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a seguir adelante. Sin el Espíritu de Dios estamos muertos. Sin el Espíritu de Dios no hay vida, porque Él es la vida en sí. Él es el origen de la vida. Por lo tanto, ¿cómo identificar si ya la presencia de Dios no está en esa persona? Hay varios indicativos. Uno de ellos pudiera ser que ya la persona ya no ama a Dios como antes. Ya no le sirve a Dios con aquella efervescencia, con aquella pasión. Ya no busca la presencia de Dios como antes. Ya no estudia la palabra. Ya no busca la comunión con Él. Ya no le adora. Ya no lo honra con sus bienes. Ya no se congrega. Ya no se preocupa por la santidad. Esos son indicativos. Le voy a decir esta palabra: pudiera ser que ya la presencia de Dios, como si se estuviera apartando de esa persona. No caiga en el error de Sansón. Él pensaba que tenía la presencia de Dios, pero ya Dios se había apartado de él. No estaba la presencia de Dios en Sansón. Este es el tiempo donde tenemos que volvernos al Señor. Este es el tiempo donde tenemos que buscar al Espíritu de Dios. Tenemos que buscar al consejero. Tenemos que buscar al único que nos puede librar de cualquier peligro. Por segunda vez le digo: sin la presencia de Dios no somos nada. ¿Para qué queremos seguir viviendo si ya el Espíritu de Dios ya no está con nosotros? Yo le animo en esta oportunidad. Si usted se ha sentido frío, si usted se ha sentido que, bueno, la iglesia no se está congregando, pero lo miro ahí por las redes sociales a cualquier hora, y quizá usted mira la prédica acostada en su cama, comiendo alguna golosina o bebiendo bebida. No. La palabra de Dios, sea por donde lo esté viendo, merece reverencia y respeto. Por lo tanto, si usted sabe que ya esa llama se está apagando, por eso le dijo Pablo a Timoteo: aviva ese fuego de Dios, ese don de Dios que hay en ti. Si usted sabe que esa llama está a punto de apagarse, vamos, es tiempo de volverse al Señor. Es tiempo de estar con nuestro Señor para que su fuego siga ardiendo más y más.
No vaya a ser como aquellas 10 vírgenes. Las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite, pero 5 eran prudentes, las otras 5 eran descuidadas, eran insensatas. Aunque las 10 tenían lámparas, 5 tenían sus lámparas, pero ya no tenían aceite. Ellas pensaban que en cualquier momento podían brillar. No. Ya no tenían la presencia de Dios. Yo le aconsejo de todo corazón, vuélvase a Dios. Aún está a tiempo. La venida de mi Cristo Jesús, hoy más que nunca, está más cerca que otros tiempos. Venga a Él no le va a rechazar. Si tiene a Jesucristo, usted lo tiene todo. Y si usted quiere tener a Jesús en su corazón, yo le invito a que ahí donde esté, haga conmigo esta oración. Hágalo con toda esa pasión, con esa alegría. Repita ahí donde está: Padre mío, con todo mi corazón, hoy proclamo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Hoy renuncio a todo espíritu contrario al Espíritu de Dios y reconozco que el único Señor y Rey de mi vida es mi Señor Jesús. Si usted hizo esta oración, yo le aconsejo que en el lugar donde usted esté, busque una iglesia donde prediquen a nuestro Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Ámelo, sírvale, y le aconsejo que nunca se va a arrepentir. Le bendigo en el nombre santo de Jesús.